Machiavelli, ¿cómo sigue esto? A partir de hoy, día hábil, nueva, yo le digo fase 2, pero bueno, vos tenés el semáforo y todo eso. ¿Qué es lo permitido, qué no? ¿Cómo está el ánimo dentro del gobierno también? Bueno, lo primero que hay que decir es que volvimos a la anterior situación después del confinamiento de los últimos días. Claramente esto responde y obedece a una necesidad de credibilidad de Alberto Fernández, que yo diría, Pancho, que camina por la cuerda floja. Una extraordinaria nota de Jorge Liotti ayer señalaba que fuentes muy cercanas al gobierno dicen que para muchos Alberto Fernández ahora es un presidente de transición. Ahora, ¿qué dicen los datos? Los datos hablan muy mal de la Argentina en cantidad de contagios, hoy, no ayer, hoy, y también hablan muy mal, por supuesto, hoy también, en cantidad de muertes. ¿Qué son los datos, en definitiva, para el gobierno? Son los síntomas de una sociedad que no da más, de un cuerpo que está enfermo, y esos síntomas de cantidad de contagiados y de cantidad de muertos, que nos ponen muy por encima de Brasil, en proporción a la cantidad de habitantes. Gustavo Segret tiene unos gráficos muy interesantes para ver. José Sí. Costa, que siempre mide esto, me decía, si medís los últimos 7 días y contás casos por millón y sacás Barheim, islas no sé cuánto, Marshall, Claro. porque esos son países más chiquitos, Argentina está, primero está Uruguay, segunda la Argentina en el mundo, Sí. los últimos 7 días en contagios, Colombia tercera y Brasil décimo. Es decir, Y claro, si mirá los muertos, perdóname, muertos Sí. por millón, Paraguay, Uruguay, la Argentina primeros y Brasil octavo. ahí está. ¿Vale la expresión, como decía Durkheim, uno de los padres de la sociología, de pensar a la Argentina como un cuerpo social y de ver los síntomas, esto que vos te estás señalando, como la gravedad del paciente? Bueno, claramente sí. La metáfora del cuerpo social, que es la Argentina, indican que los síntomas van empeorando, que la situación está cada vez más complicada y que el remedio no termina de llegar, que es el de las vacunas, y tampoco terminan de ser efectivos los testeos, que son muy bajos, pero ya hay quienes señalan que los testeos de antígenos no son suficientes para determinar cómo se comportan las poblaciones, porque puede pasar que detectan al enfermo, pero no detectan al portador. Y esto está generando muchas complicaciones, las famosas explosiones del virus, que ya se sabe a esta altura, que se comporta desde el AMBA, esta región ahora tan mencionada, hacia el interior, cuando ya hay regiones del interior del país que tienen las camas de terapia intensiva al borde de la saturación, por no decir sin camas en algunas regiones. Ya había pasado el año pasado, pero este año se adelantó. La idea de que se adelante un mes lo pone al gobierno en malas condiciones. Por eso, ahora, un poco más sutilmente, el gobierno manda la señal de las clases, como mandaron el otro día a culpar al Fondo Monetario Internacional a algunos dirigentes, como si ese fuera el problema de la Argentina. Y en ese sentido el gobierno porteño se mantiene, junto con Mendoza, junto con Córdoba, con clases presenciales. Sí, tampoco es tan sutil, fíjate la frase que estamos mostrando, ¿no? No es sutil, pero no es una bandera que esté agitando de manera permanente. El gobierno necesita tener un enemigo políticamente para construir lo poco de credibilidad que le queda. El presidente está muy desgastado, pero ¿qué está analizando hacia el futuro? La idea de la intermitencia en las restricciones. Esto lo vamos a ver este fin de semana, pero hoy mismo el presidente dijo que si los casos no bajan, van a volver las restricciones, el confinamiento, pero de manera intermitente, es decir, 2 fines de semana pueden transformarse en semanas, porque evidentemente el sistema está agotado y porque hay mucha preocupación por el gobierno. O sea, una semana sí, una semana no. Por eso ejemplo, y Claro, además por eso era fundamental que hoy se volviera, no importara las cifras, se volviera a abrir, porque si no, no iba a haber credibilidad para volver a hacerlo. Exactamente, por eso el propio presidente está evaluando, junto con el grupo de asesores e infectólogos, cómo se comporta la curva del crecimiento en los próximos días. Recordemos, ayer hubo 21.000 contagios, bajó de los 30 y pico de mil o 41.000 que tuvimos la semana pasada. Veremos qué pasa en los próximos días. Eso desnuda al gobierno en su política sanitaria, en la gestión de la pandemia, que hasta ahora ha sido bastante mala, esto es lo que se lo considera incluso desde las encuestas y de la población argentina, y veremos si tiene que volver a las restricciones extremas cuando no llegan las vacunas. Llegaron ahora un par de millones, pero no son suficientes y de ningún modo contemplan el plan que el gobierno no ha tenido en torno, entre otras razones,
a la compra de la vacuna de Pfizer, que sigue negociando, mientras Carla Bisotti firma un contrato en Cuba, y eso también es un escenario complejo, insisto, para un gobierno que se alinea a los sectores más duros del ala kirchnerista.